Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Saludamos a nuestra audiencia que nos sigue en México, Centro y Sudamérica a través de las televisoras públicas que se suman a esta señal, una señal que surge desde Canal 44, la señal de todos, y que llega precisamente a todas estas latitudes. Queremos saludar también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara e invitarles para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o si usted lo prefiere, a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Le recordamos que Coronavirus, la pandemia, es una producción de la Universidad de Guadalajara. Hoy hablaremos un asunto que habíamos dejado de alguna manera con varios aspectos por cubrir el día de ayer y que tiene que ver con los certificados médicos, los certificados de defunción que se extienden a una persona que ha fallecido por COVID-19 y todo lo que gira en torno a este tema. Hoy lo continuaremos desahogando con la diversidad de enfermedades no transmisibles, cómo debe ser llenado precisamente este certificado de defunción. Le diremos también que Estados Unidos invierte la vacuna de la firma Novavax para asegurar 100 millones de dosis para este país. La lista de tratamientos para tratar el COVID-19 se reduce cada vez más, pues por el momento en fase de prueba solamente queda Remdesivir. La Organización Panamericana de la Salud afirma que el aumento de casos de COVID en América Latina no es una segunda oleada de contagios, por el contrario, aún se está en la primera ola de esta pandemia. Tendremos reportes desde Panamá y Guatemala, así que mucho por abordar en la siguiente hora. Iniciamos a nivel mundial. COVID-19 podría colocarse en el top 10 de las causas de mortalidad, la región de América Latina con mayor riesgo de morir por este problema de salud. La pandemia COVID-19 ha sido impactante para cada región del mundo. Sin horario y con fuerza, como si fuera un huracán, ha dejado miles de pérdidas humanas. Su impacto ha sido devastador. Sumergió al planeta en una ola sin poder hasta el momento salir a flote, ahogando en la primera mitad del año a 547.722 personas, de acuerdo al mapa de la Universidad de Johns Hopkins. Aunque podría haber un subregistro mundial por las muertes que no fueron registradas y carecen de un certificado de defunción, podría convertirse en la primera causa de muerte mundial. En marzo, Coronavirus, la pandemia, reportaba una tasa de letalidad global mundial de 3.4%. Había 90.870 personas enfermas en 80 países con 3.200 defunciones. En ese entonces perdían la vida 52 personas al día desde diciembre. 4 meses después, la mortalidad se duplicó. Se registran 547.722 muertes con 11.982.883 enfermos en cerca de 200 países. Esto es que en los 192 días transcurridos se registran más de 2.850 víctimas mortales al día. China y los países europeos mostraban el mayor número de casos en el primer cuatrimestre de la pandemia COVID-19. En este avance acelerado del nuevo coronavirus ataca a América, con un acelerado aumento en la enfermedad y mortalidad. Los habitantes de esta región han resultado más afectados por la COVID-19 por el cóctel de enfermedades del corazón, diabetes, hipertensión, vías respiratorias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diarreas, obesidad y sobrepeso, y al vivir en condiciones de desigualdad. Con estos riesgos, el coronavirus se vuelve mortal al causar múltiples complicaciones que deben estar asentadas en un documento oficial, certificado de defunción.
Hoy, el mundo vive bajo un cielo rojo, paredes contaminadas y en una tierra que se viste de luto. Informó Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura por este reporte. Vamos ahora a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE y también colaborador de este espacio, nos presenta el reporte más reciente. Adelante, Roberto, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Tras la fuerte subida de casos detectados el pasado fin de semana, los últimos 3 días parece que se estabilizan en el entorno de 170.000 nuevos infectados al día. Pasó el martes y el miércoles, y en esos números nos movemos hoy. Eso implica 2 cosas. La primera es que ya hay 11.841.000 enfermos de COVID-19 en el mundo y 6 de cada 10 se han curado. Y la segunda es que mañana viernes se van a alcanzar los 12 millones de infectados. Los fallecidos tampoco muestran gran variación de un día a otro. En las últimas 24 horas son otra vez casi 5.000 para fijar el número total de muertos por el coronavirus en 545.000. Si nos fijamos por áreas en el mundo, los datos de la Organización Mundial de la Salud nos indican que en América, donde se dan 1 de cada 2 casos, la situación tiende a estabilizarse y ya son varios días donde los nuevos enfermos diarios varían en una horquilla de entre 90.000 y 125.000. En el sureste asiático también parece llegar una cierta estabilización en el entorno de los 30.000 nuevos casos diarios. Y solo en África la tendencia es ascendente, ya por encima de los 10.000 nuevos cada 24 horas y teniendo en cuenta las dificultades que en muchos países de ese continente existen para confirmar las infecciones en una buena parte de la población. Fijándonos en los países, hay algunos datos llamativos. Estados Unidos es el más afectado del mundo, tanto en enfermos como en fallecidos, pero en las próximas horas va a marcar otro récord. Va a llegar a los 3 millones de casos confirmados. O sea, que si 1 de cada 2 enfermos de COVID-19 está en América, la estadística nos dice también que 1 de cada 2 infectados en América se encuentra en Estados Unidos. Y si hablamos de fallecidos, también la evolución lleva a adelantar que México va a alcanzar el 4.º puesto a nivel global en los primeros días de la semana que viene. O la evolución cambia radicalmente, o hacia el martes o el miércoles habrá superado a Italia para situarse por detrás de Estados Unidos, Brasil y el Reino Unido como naciones con mayor número de decesos por COVID-19 en el mundo. En América, Perú es el tercero con más casos, tras Estados Unidos y Brasil, pero lleva algunas semanas que la sensación es que ha controlado los contagios y los fallecimientos, pese a que estén ambos datos en un nivel alto. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Interesante esto que nos presenta hoy Roberto Castañares, no solamente las cifras a nivel global, sino el comportamiento que van teniendo algunos países, particularmente en el caso de América Latina, donde nos refiere Roberto, y con base en el informe de la Organización Mundial de la Salud, que algunos países en América han comenzado, no digamos este descenso, pero tampoco se ha visto un repunte, es decir, comienzan a entrar en una estabilización del número de casos. Ojalá que este sea el preámbulo, la antesala de iniciar precisamente este descenso, al menos en los países de América Latina. Así que bueno, sin duda alguna, por lo menos una buena noticia en medio de todos el resto de cifras que nos ha proporcionado Roberto. Ya lo escuchó usted, Estados Unidos no está atravesando por sus mejores tiempos. Así que por supuesto que seguiremos muy atentos. Vamos a retomar este asunto de Estados Unidos porque bien vale la pena darle una revisadita, pero antes déjeme saludar aquí en el estudio
al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Como siempre, doctor, un gusto saludarle y escucharle. Qué gusto saludarte, buen día, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, doctor. Ayer, y para las personas que no tuvieron la oportunidad de seguirnos, estuvimos hablando sobre la expedición de certificados de defunción para las personas que mueren por COVID-19. Y hay varios temas alrededor de este gran asunto, por cierto, uno de los más dolorosos, doctor. Para retomar una reflexión que nos ayude a enganchar el tema en esta emisión. Bueno, alrededor de el fallecimiento por COVID existen muchas reflexiones que hacer. Primero, es evidente que la muerte, bajo cualquier circunstancia, es un hecho lamentable, aun cuando sea parte del ciclo de la vida. Segundo, desgraciadamente, el tratarse de una enfermedad de alta transmisión ha generado modificación a los mecanismos de atención y convivencia y acompañamiento durante los últimos días, durante las últimas horas, a quienes lamentablemente están en una fase crítica y pueden perder la vida. Por otro lado, existe una cantidad importante de estrategias que se han ido implementando con el propósito de que no se pierda el contacto de los seres queridos con quienes se encuentran en esas circunstancias de gravedad, y ese acompañamiento, al menos a través de las tecnologías de la información, puede estar ahí presente. Es fundamental. Sin embargo, también hay estrategias que sí permiten no tener necesariamente que perder el contacto absoluto con el cuerpo de quien ha fallecido, siendo mi ser querido, porque también nos hemos quedado en momentos con la idea de que a las personas ya solamente les entregan ya sea el cuerpo o cenizas después de cremación. Y esa situación no es realmente como está planteada en las guías para poder encontrarse en esos últimos momentos. Específicamente, las instituciones de salud deben tener dispuesto un espacio fuera de las áreas de atención del paciente COVID. Deben tener dispuesto un espacio para que quien ha fallecido, en circunstancias de seguridad sanitaria, pueda ser visto, preferentemente sin ser tocado por los deudos más cercanos. Y antes incluso de ir a la morgue o antes de ir al departamento de histopatología, si va a existir una autopsia, de lo cual también podemos platicar con mucho gusto. Esto lo comento porque sí hemos visto en diversos espacios informativos también cómo las personas pareciera que cuando internan a su familiar, pareciera que se están despidiendo de manera definitiva. Eso, por supuesto, que se debe considerar de tal forma. Primero porque un porcentaje significativo de pacientes que se hospitalizan van a lograr aliviarse y salir de alta de la institución hospitalaria. Un porcentaje que sabemos que está en alrededor del 10%, lamentablemente pueden fallecer, y dependiendo de la gravedad de este porcentaje puede ser mayor. Pero insisto, si llegara a ocurrir un fallecimiento, existen en los protocolos los lineamientos para que las personas puedan estar con el cuerpo de su ser querido durante algunos minutos, tengan un espacio de duelo, y esto es importante porque el duelo cierra un círculo importante en
la vida y también, por supuesto, cierra un círculo importante en el aspecto psicológico de quienes han perdido a un ser querido de esa naturaleza. Así es, doctor, sin duda uno de los temas más tristes en torno a esto que es la pandemia por el nuevo coronavirus o por COVID-19. Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucho más del tema, usted no se vaya. Y mire, mientras la Organización Mundial de la Salud decía que en algunos países el número de contagios tiende a estabilizarse, y lo decíamos también, esperemos que esto sea la antesala de iniciar con el descenso en cuanto al número de contagios. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud advierte que el aumento de casos en otros países de América Latina no se trata de una segunda ola, es todavía la pandemia latente, viva en este continente. Escuchemos. Hace 2 meses, Estados Unidos representaba el 75% de los casos de COVID en la región de las Américas. Sin embargo, esto ya cambió y la semana pasada los Estados Unidos reportaron poco menos de la mitad de los casos, mientras que América Latina y el Caribe registraron más del 50% de los contagios y solo Brasil reportó alrededor de un cuarto de ellos, advirtió la directora general de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etnie. La funcionaria advierte que esta situación refleja el empeoramiento de la situación en América Latina y el Caribe durante los últimos 7 días. Etienne añadió que la cifra total en el continente americano se acerca a los 6 millones de casos y casi 267,000 muertes. Aseguró que la región no está experimentando una segunda ola de contagios, sino que continúa estando en la primera, que por cierto, esta sigue creciendo y afecta a regiones que anteriormente no tenían muchos casos. También Etienne le deseó una pronta recuperación al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien dio positivo en la prueba del coronavirus. La OMS destacó el trabajo que realiza Uruguay. Dice, es el único país de América del Sur donde la tasa de incidencia baja de una manera regular durante las últimas semanas y calificó como un acierto la implantación temprana de medidas de salud pública como el distanciamiento social, el cierre de escuelas, la suspensión de eventos multitudinarios y la restricción de viajes internacionales desde mediados de marzo. Por otra parte, criticó la actuación de Nicaragua, ya que a pesar de que semanalmente envía el número de casos y fallecidos, no posee información detallada sobre la edad, el sexo o la región de donde vivían los fallecidos o los enfermos, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por este reporte. Y mire, Estados Unidos invierte en la vacuna de la firma Novavax para asegurar 100 millones de dosis para la Unión Americana. Estados Unidos inyectará $1.600 millones a la compañía biotecnológica Novavax para completar el ensayo clínico en etapa 3 de la vacuna que desarrolla. Novavax fue seleccionada para participar en el programa Operation Warp Speed, que tiene como meta entregar 100 millones de dosis para la población estadounidense. El acuerdo implica probar la seguridad y eficacia de la candidata a vacuna. El ensayo clínico de fase 3 será hasta con 30,000 personas a partir del otoño de 2020. Agregar el candidato al programa Operation Warp Speed aumenta las posibilidades de tener una vacuna segura y efectiva tan pronto como finalice este año, señaló el secretario de Salud de la Unión Americana, Alex Azar. El financiamiento federal respalda los planes de la firma biotecnológica para obtener una licencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA. El ensayo clínico previo fue en mayo con 130 participantes sanos de 18 a 59 años en Australia. Los resultados preliminares estarían listos a finales de julio y se espera que la evaluación de la inmunidad, seguridad y la reducción de la enfermedad de COVID-19 comience a partir de entonces. Previo a este anuncio, el gobierno alemán dio a conocer que invertirá 300 millones de euros en la firma CureVac, la cual tiene su candidata a vacuna contra el nuevo coronavirus.
En el corte al 6 de julio ya suman 19 candidatas a vacuna en fase clínica, desarrollos registrados ante la Organización Mundial de la Salud, informó Elizabeth Ortiz. Regresamos a nuestra charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Nada despreciable esta cantidad que está invirtiendo el gobierno de Estados Unidos en esta firma Novavax, doctor. Una cantidad impresionante y qué bueno. Y qué bueno que se percibe el aceleramiento de la vacuna y el desarrollo de nuevos biológicos para tenerse posiblemente a finales de año, inicios del 2021. Lo hemos comentado en diversos momentos aquí, lo relacionado con AstraZeneca y la Universidad de Oxford, lo hemos comentado con respecto a los institutos nacionales de los Estados Unidos, que de igual manera con Moderna, otro consorcio para el desarrollo de vacunas, está teniendo también un avance significativo. Y bueno, ahora lo estamos escuchando con respecto a Novavax, que seguramente deben llevar también un ritmo muy importante. Ya en fase 3 significa que las cosas llevan un buen nivel de avance. Ojalá y podamos tener pronto la vacuna. Claro, y ha llamado mucho la atención, doctor, esta postura que ha asumido el gobierno de Estados Unidos, no solamente al salirse definitivamente de la Organización Mundial de la Salud, sino al comprar lotes importantes de medicamentos, hacer inversiones en vacunas para asegurar que tendrán las dosis suficientes para su población. Un asunto que ha sido cuestionado y criticado porque se ha visto hasta cierta forma pues una postura egoísta de nosotros primero. Lo cierto también, doctor, es que no habríamos de perder un dato, y lo explicaba Roberto Castañares en el informe de la Organización Mundial de la Salud. Hay un problema real y muy serio en Estados Unidos. Lo decía Roberto, hoy 2 de cada 3 enfermos, e incluso el nivel de muerte que está generando esta enfermedad en Estados Unidos es realmente ya de unas dimensiones desproporcionadas. Entendemos que el gobierno entonces tiene que reaccionar en esta medida para poder atender a esta población tan afectada. Impresionante el hecho de que Estados Unidos sea el país con el mayor número de contagios, de haberse convertido en el epicentro de la enfermedad en los últimos meses y permanecer como el epicentro de la enfermedad, pero además lo que bien comentas, la letalidad que está generando en los Estados Unidos el COVID-19, pues definitivamente los ha llevado a acelerar mecanismos de desarrollo de fármacos, de vacunas, y puede entenderse entonces el anuncio de esta inversión con respecto a esta compañía que desarrolla vacunas, Novavax. Y bueno, pues no puede ser de otra manera. Además, con el poderío económico que tienen los Estados Unidos, pues deben estar invirtiendo mucho en salud derivado de la pandemia. Sin embargo, creo que esto debe llevarnos también a otra reflexión, Belén. ¿Cuánto están invirtiendo otros países, sobre todo países de América Latina, para contar también pronto con una vacuna en cuanto se tenga disponible, ya sea las vacunas que están teniendo desarrollo en Europa, lo decíamos, AstraZeneca con Oxford, etcétera, y cuánto estamos invirtiendo países como Brasil, como México, como Colombia, Chile, Perú, que son de los países con más afectación. Debemos estarlo pensando muy bien, y sí debemos estar ya generando inversión para contar con los biológicos cuanto antes, en cuanto estén disponibles. Así es, sin duda un caso del cual estamos muy pendientes, este seguimiento precisamente a la vacuna tan anhelada en la humanidad, y por supuesto también los fármacos. Doctor, regresando a nuestro tema, en la primera parte de este programa usted mencionaba la importancia de permitir a los familiares despedirse de la persona que está a punto de morir o que ya murió por COVID-19. Es importante mencionar, doctor, que en los primeros meses de la pandemia, ante el desconocimiento quizá de lo que hoy ya se sabe, se hicieron protocolos demasiado estrictos. Se hablaba, por ejemplo, de que la persona una vez muerta seguía siendo altamente contagiosa, y por ello se establecieron unos protocolos
para el manejo de cadáver. Por eso se prohibió en algunos casos también que los familiares pudieran siquiera ver a su familiar. Y bueno, ni hablamos de las disposiciones para los sepelios o para despedir ya a esta persona. ¿Qué se sabe hasta ahora sobre el manejo de estos cadáveres, doctor? ¿Son altamente contagiosos? Son contagiosos, pero no lo son, por ejemplo, como en el nivel en que un cadáver de una persona que ha fallecido por ébola, por ejemplo, lo es. El cadáver de alguien que ha fallecido por COVID puede representar un riesgo de transmisión, pero siempre bajo las siguientes circunstancias. Número 1, el que los deudos toquen sin protección al cadáver. Incluso sabemos que hay quien se acerca a besarlos. Eso definitivamente está proscrito. No debe ocurrir porque sí representa un riesgo mayor. El tocarlos sin protección representaría solo un riesgo en la medida en que lleves luego las manos a tu cara. Si no llevas las manos a la cara y las lavas y las desinfectas con protocolos que hemos comentado aquí en muchísimas ocasiones, no representa un riesgo adicional. Pero el cadáver además debe estar colocado en una bolsa especial impermeable y además esta bolsa especial impermeable debe tener las características de estar perfectamente cerrada, sin ningún daño. De hecho, la disposición en el ataúd se hace todavía en ese tipo de bolsas que se han diseñado especialmente para estos propósitos. Y finalmente es fundamental que el deudo que va a ver el cuerpo de su ser querido pues tenga la protección con mascarilla, con gogles, y las instituciones deben disponer de todo ello para que se dé en condiciones de mayor seguridad. La velación. La velación se puede dar en condiciones seguras siempre y cuando sea en el protocolo de el féretro cerrado. Debe estar cerrado en todo momento. Y finalmente, antes se pensaba que era obligado el que se llevara a cabo cremación. No, por supuesto que eso ha pasado, ocurrió en los primeros meses de la pandemia, pero esa recomendación ya no existe más como algo definitivo. Es más, la mayor parte en países de América Latina están siendo inhumados más que cremados. Muy bien, doctor. Regresando de la pausa, vamos a abordar otro de los grandes temas que ha generado gran inquietud en torno a este mismo tema y tiene que ver con aquellas personas que han expresado su voluntad de donar su cuerpo a la ciencia en caso de morir por COVID-19. Claro. ¿Y qué pasa con el tema de las autopsias? ¿Son seguras o no en estos cadáveres? Con esto y mucho más, regresamos después de la pausa. @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Si usted lo desea, nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Vamos a Panamá. Ahí se encuentra nuestro compañero Betzaraí Richards. Él es periodista de la televisora pública de Panamá y nos presenta el más reciente informe de lo que está ocurriendo en este país. Te escuchamos, Betzaraí. Adelante con el reporte.
Saludos desde Panamá para el programa Coronavirus, la pandemia del Canal 44 de México. La Organización Panamericana de la Salud reveló proyecciones de la pandemia del COVID-19 para la región que afirman que para el 1 de octubre América Latina y el Caribe tendrán más de 438.000 muertes por coronavirus. En estas proyecciones además incluyen a México, El Salvador, Guatemala y Honduras. También está Panamá. Y se pronostica que el pico del virus será en agosto. La OPS y la OMS han trabajado de la mano con estrategias implementadas por el Ministerio de Salud de Panamá y esto ha permitido una serie de estrategias que buscan mantener el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso de mascarillas en la población, y que los casos de COVID-19 se mantengan bajos en comparación con otros países a los que el coronavirus ha impactado de manera más fuerte. El reporte epidemiológico de Panamá reportó para esta semana, por lo menos el día martes, unos 957 casos nuevos de un total de 40.291 casos registrados hasta la fecha. De este total, unas 18.000 personas se han recuperado y 799 han fallecido. Por día, un aproximado de 2.400 pruebas de COVID-19 se realizan y los casos activos a la fecha son unos 20.766 divididos de la siguiente manera. En aislamiento domiciliario se reportan 19.744 y los hospitalizados que suman 1.022 y de ellos 862 se encuentran en sala y 160 en unidad de cuidados intensivos. Para las familias afectadas por COVID-19 se han dispuesto una serie de alivios económicos que buscan evitar la propagación del COVID-19. Para el coronavirus, la pandemia, del Canal 44 de México les saluda desde Panamá Betsaray Richards de CERTV Noticias. Muchas gracias, Betsaray. Por supuesto, un saludo muy afectuoso para nuestra audiencia que nos sigue a través de esta televisora pública en Panamá. Y mira, la lista de tratamientos para tratar COVID-19 se reduce cada vez más, pues de momento, en fase de prueba, solo queda el Remdesivir. Conforme pasan los meses, también se reducen los medicamentos para tratar la COVID-19. Además de la hidroxicloroquina que fue suspendida en las pruebas para su tratamiento, los ensayos clínicos europeos Solidarity y Discovery también han abandonado los medicamentos Lopinavir y Ritonavir por su ineficacia y sus efectos secundarios. Estos fármacos son utilizados en el tratamiento contra el virus del SIDA. Tras esta decisión, los ensayos se reducen a un solo medicamento, el Remdesivir, que acaba de obtener la luz verde condicional de la Unión Europea. La hidroxicloroquina fue descartada el pasado 17 de junio y a finales del mes pasado se descartó el ensayo clínico del tratamiento contra el VIH. El organismo internacional justificó su decisión argumentando que estos medicamentos reducen poco o nada la mortalidad de los pacientes hospitalizados por COVID-19 con relación a los cuidados estándar. Otra de las preocupaciones de esos ensayos es el daño renal que provoca en los pacientes. Aunque decenas de tratamientos contra la COVID-19 están siendo evaluados en el mundo, ninguno ha demostrado hasta el momento gran eficacia, con excepción de un esteroide, la dexametasona, en los enfermos más graves. Según resultados del ensayo Recovery, la dexametasona reduce la mortalidad de los enfermos más graves que están con ventilación artificial, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por esta información. Regresamos a la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, antes de irnos a la pausa, hemos visto, y particularmente en redes sociales, cómo algunas personas han expresado su deseo público de que en caso de morir por COVID-19, su cuerpo sea donado a la ciencia. Algo que ha llamado mucho la atención porque es verdad que también hay gente que está interesada en contribuir desde su granito de arena a esta posibilidad. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Cómo funciona esta situación de poder donar un cuerpo a la ciencia, doctor? Primero creo que es una decisión muy solidaria y es una decisión de muy alta responsabilidad, porque la ciencia sí necesita del apoyo en general de esas condiciones lamentables de que sea post-mortem para poder estudiar el fenómeno y avanzar al respecto. Frecuentemente se realizan estudios post-mortem
con el propósito de dilucidar qué fue lo que exactamente ocurrió desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista fisiopatológico, desde el punto de vista patológico, en fin. Y una de las maneras de poderlo lograr, pues es precisamente a través de la realización de autopsias, ya sea totales o parciales. Las autopsias parciales son aquellas en las que se toman muestras del cadáver muy dirigidas a órganos en específico que el cuerpo médico consideró que fueron los órganos con mayor afectación. Y entonces los estudios moleculares, etcétera, pues van generando información que al final de cuentas se publica y le da sustento a las decisiones posibles futuras para la terapéutica. Muchos de los estudios de los que hemos platicado en esta mesa son estudios que provienen de autopsias. Muchos provienen de biopsias y otros muchos, bueno, provienen de ensayos clínicos en pacientes evidentemente que han logrado sobrevivir a la enfermedad. Pero en relación específicamente a los estudios post-mortem, creo que a lo largo de la historia ha sido uno de los mecanismos que ha generado mayor aprendizaje para la ciencia médica. Creo que quien expresa esa voluntad es digno de muy alto reconocimiento, porque también es frecuente que ocurra lo contrario. Hay pacientes que fallecen y en los cuales el diagnóstico, y no hablo solo de COVID, el diagnóstico definitivo es incierto y el cuerpo médico le solicita a los familiares que se permita la realización de una autopsia y frecuentemente hay negativa. Cuando hay una aceptación, se ayuda muchísimo a la ciencia médica. Es más, la enseñanza de la medicina en buena medida se ha sustentado de estudios post-mortem, de estudios histopatológicos, de estudios de autopsia. Y teniendo ese tipo de estudios, después se realizan grandes sesiones clínicas en donde está todo el equipo médico de una institución discutiendo paso por paso el caso de dicho paciente. La enseñanza que eso deja es impresionante. No se diga para el caso de una enfermedad nueva como COVID-19, en donde sí necesitamos aprender cada día mucho más, sí necesitamos saber desde el nivel molecular qué es lo que está pasando. Estábamos escuchando en el reportaje de Rocío López Fonseca hace un momento lo relativo a los fármacos que han ido quedando en el camino y otros que siguen en los ensayos clínicos, como el caso de Remdesivir, etcétera. Bueno, precisamente mucho de lo que se desarrolla para la farmacéutica está relacionado con los hallazgos histopatológicos, moleculares, con la manera en la que se comporta un fármaco en un cuerpo humano a través de la farmacodinamia, etcétera. Entonces, todo eso se puede desarrollar pues gracias a estudios de esta naturaleza, muchos de los cuales incluyen estudios de autopsia o estudios histopatológicos de biopsias tomadas ya sea post-mortem o de biopsias tomadas durante el tiempo terapéutico. Doctor, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir que debe seguir una persona que ha expresado esta voluntad? Conocemos, por ejemplo, un poco la dinámica de quien ha dicho en vida que quiere ser donador de órganos una vez que ha muerto. En el caso de donar un cuerpo, digamos, estamos hablando de un cuerpo ya completo y en determinadas circunstancias, ¿cómo sucede o cómo se expresa ya oficial y legalmente esta voluntad? Una disposición de esa naturaleza se expresa legalmente y preferentemente se debe expresar de forma notarizada. Una vez que existe esta voluntad expresa,
Por ejemplo, para el caso de donación de órganos, el disponente primario, que es el propio paciente que así lo ha decidido, tiene esa decisión que no requiere de una confirmación familiar, por cierto. De acuerdo a la legislación de la mayor parte de países al respecto, el disponente primario, es decir, el propio individuo que dice, en caso de fallecimiento yo quiero ser donante de órganos, eso es lo necesario y suficiente para que así ocurra. En algunas legislaciones sí se solicita la ratificación de disponentes secundarios, en este caso familiares cercanos con cierto orden legal, por ejemplo, él o la cónyuge, los hijos, los padres, etcétera. Pero la mayor parte de las legislaciones ya permiten que si la disposición de el disponente primario fue esa, se respete. En el caso de estudios futuros en mi cuerpo, si así lo he dispuesto, el asunto es más o menos similar. Es suficiente que yo haya expresado esa voluntad. Lo que sí es muy importante es que el fallecimiento no se haya dado en condiciones de violencia y no se convierta en un caso médico legal, porque ahí cambian las cosas completamente. Pero si fuera, por ejemplo, específicamente para la situación de COVID-19 y alguien establece, si yo llegara a tener COVID-19 y llegara a ser un caso fatal, dispongo que mi cuerpo sea estudiado por la universidad tal, etcétera, si ellos así lo consideran, etcétera, eso entonces puede tener un curso que lo único que tuvo que requerir fue la voluntad expresa de la persona en cuestión. Vamos a hacer una pausa, doctor, pero vamos a regresar precisamente con el procedimiento que sigue, la realización de la autopsia, no solamente en estas circunstancias, sino en general. ¿Cuándo se determina que un paciente que ha muerto por COVID-19 tiene que ser sometido a una autopsia? Si los familiares piden o no esta autopsia, en fin, todo lo que gira alrededor de este asunto y qué tan seguro es también para los médicos que realizan este procedimiento hacerlo. Con esto y mucho más, regresamos después de la pausa. Vamos ahora a Guatemala. Ahí se encuentra nuestro compañero Javier Corleto. Él es coordinador general de TV USAC, Universidad de San Carlos en Guatemala, televisora pública, donde también nos sintonizan. Javier, te saludamos. Cuéntanos qué es lo más reciente que está ocurriendo ahí en Guatemala. Desde Ciudad de Guatemala les deseamos lo mejor. Saludos amigos de Iberoamérica. Actualmente, la región latinoamericana registra más de 400,000 muertes por COVID-19. Para el 1 de octubre, si persisten las condiciones actuales, según la Organización Mundial de la Salud, se espera que América Latina y el Caribe tenga más de 438,000 muertes por COVID-19. En Centroamérica y México será a mediados de agosto que se dé el pico más alto de muertes según la OMS. Hay que enfatizar que estas proyecciones se cumplirán si persisten las condiciones actuales. Los países pueden cambiar las predicciones si se toman las decisiones correctas e implementar estrictas medidas de seguridad, en el caso de mi país, aprobadas por el Ministerio de Salud Pública de Guatemala. Guatemala reporta actualmente un total de 25,411 casos, de los cuales 20,638 son activos, 3,718 se han recuperado y 1,053 han sido los fallecidos. Edwin Asturias, director de la Comisión Presidencial contra el COVID-19, comentó que Guatemala en este momento se encuentra en una fase ascendente de la pandemia, principalmente en las áreas urbanas donde se registra la mayor cantidad de contagios. Explicó
que si se relajan las medidas, el número de casos podría aumentar considerablemente. El gobierno central anuncia que en 15 días se dará reapertura a las actividades comerciales para la recuperación de la economía sobre todo, y también el aeropuerto. En declaraciones, el presidente Yamatei manifestó que forzosamente tenemos que aprender a vivir con el COVID-19, debido a que como seres humanos, nuestro sistema inmunológico no reconoce el virus. No hay defensas para este virus, dijo el mandatario. Añadió, solo tenemos dos caminos, o nos da o nos salvamos de que nos dé. Y eso se evita con la utilización de mascarilla, anteojos, guantes y no dar abrazos, solo saludarnos de lejos. Desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, es un gusto enviar un saludo a todos los amigos de Iberoamérica. Quédate en casa. Muchas gracias, Javier, y por supuesto que nos quedamos con esta recomendación en la medida de lo posible, y quienes así lo puedan hacer, quédense en casa. Lo decimos porque en la mayoría de los países de América Latina ha iniciado la desescalada, a pesar de los números que hoy le hemos estado presentando. Se ha hecho particularmente por la necesidad de reactivar la economía, pero seamos conscientes de que si salimos al espacio público tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás, y si no tenemos la necesidad urgente, quedémonos en casa. Esa sigue siendo la gran recomendación. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, hablábamos antes de irnos a la pausa sobre esta posibilidad de la realización de las autopsias. Nada más, si me permite, doctor, antes de retomar el tema, y una disculpa a la producción, tenemos una pieza antes que queremos compartir con nuestra audiencia y que tiene que ver con los altos costos que a veces impiden continuar los tratamientos. Por eso está aumentando también la demanda de los productos genéricos, unos tratamientos que ya lo hemos comentado aquí, resultan muy onerosos para algunas familias que están recurriendo a otras formas de obtener estos medicamentos. Escuchemos. Debido al obstáculo que representan los altos precios y los problemas regulatorios como los largos tiempos de demora para que lleguen los tratamientos al mercado, en 2019 la Organización Mundial de la Salud firmó un acuerdo con la Asociación Internacional de Medicamentos Genéricos y Biosimilares para promover el acceso. Se trata de un acuerdo para la cobertura sanitaria universal con el fin de aumentar el acceso a tratamientos asequibles y de calidad. El programa de precalificación de la OMS, que evalúa la calidad de los medicamentos prioritarios suministrados por las agencias de la ONU, ha priorizado medicamentos genéricos con el afán de tratar a más personas con los fondos disponibles. Alrededor del 70% de los medicamentos que califica son genéricos. La consultora McKinsey estimó que esa precalificación ahorra al mundo hasta $590 millones anuales. Cada dólar invertido en el programa del organismo internacional representa un ahorro entre $30 y $40. De acuerdo con el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, la atención médica está en segundo lugar de aumento en el precio, mientras que la prescripción de medicamentos está en el sexto, y en el séptimo sitio está el servicio de hospitalización. Por la preocupación de la Unión Europea y otros países de las licencias exclusivas de medicamentos, la OMS adoptó una resolución que pide el intercambio voluntario de derechos de patente para productos contra la COVID-19. El fin es evitar precios inaccesibles en naciones con bajos recursos, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por este reporte, doctor. Regresamos. Ahora sí, lo comentábamos antes de irnos a la pausa sobre los niveles de seguridad que hay al momento de realizar una autopsia, ya sea para los cadáveres o las personas que han decidido donar su cuerpo a la ciencia, o en cualquier circunstancia en medio de esta pandemia, doctor. Por supuesto que es un tema fundamental. El profesional de la salud dedicado al estudio histopatológico y el personal de la salud que realiza estudios post-mortem tiene que protegerse como si se tratara de una persona viva, porque existen riesgos inherentes al manejo de cadáveres, no solamente por el tema de COVID, sino en general. Los ha habido en todo tiempo, ¿no? La utilización de equipo de protección personal similar al que se utiliza para la atención del paciente debe ser utilizado por el personal que realiza una autopsia. Segundo,
las recomendaciones, las guías al respecto señalan, por ejemplo, el no utilizar instrumentos que generen aerosoles hacia el medio ambiente provenientes del cuerpo al que se le está realizando el procedimiento. Por ejemplo, frecuentemente se utilizan sierras, evidentemente de características sanitarias, para abrir el tórax y exponer la cavidad torácica para la investigación de los órganos contenidos en dicha cavidad. Entonces, una de las recomendaciones es, por ejemplo, no utilizar este tipo de sierras al realizar una autopsia de un paciente con COVID. La incisión abdominal para revisar, por ejemplo, las vísceras, intestinos, etcétera, se debe realizar bajo una tina de agua que está dispuesta en la mesa de realización de autopsias, pero así se le conoce como una técnica bajo agua, con el propósito de que no salgan al ambiente aerosoles o gases procedentes de las vísceras intraabdominales. Recordemos que, por ejemplo, SARS-CoV-2, este virus responsable de COVID-19, puede también infectar el intestino. De hecho, hay receptores para el virus en el tracto gastrointestinal, lo hay también en los riñones, hay receptores en los vasos sanguíneos en general. Entonces, la técnica de realización de autopsia para protección del propio personal que la realiza está perfectamente establecida paso por paso y, por otro lado, habría que recordar, Belén, y creo que debía haber iniciado con ese comentario, el estudio histopatológico post-mortem es el que ha dado luz a muchos de los aspectos fisiopatológicos que hemos aprendido del COVID-19. ¿Recuerdas cuando hablamos de la fase virológica y de la otra fase, la fase inflamatoria, y en la que ocurre la fase protrombótica, que finalmente es la que causa la mayor mortalidad? Bueno, pues todo eso fue siendo aprendido gracias a biopsias y a estudios de autopsia, particularmente cuando se describe ese síndrome trombótico inflamatorio asociado a COVID-19, fue gracias a estudios de autopsia. Entonces creo que ese es el mejor ejemplo de lo que significan este tipo de estudios para el avance en la ciencia. Doctor, no agotamos el tema de las autopsias, veremos si tenemos oportunidad de retomarlo en una siguiente emisión. Le queremos agradecer, por supuesto, su tiempo y su experiencia que amablemente y generosamente nos comparte todos los días. Gracias, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Antes de despedirnos, científicos peruanos que crearon un examen rápido para detectar COVID-19 confían en que las autoridades sanitarias les darán luz verde para iniciar su producción masiva. En menos de una hora, este test puede detectar la presencia del nuevo coronavirus. Sus creadores, científicos de la Universidad Cayetano Heredia de Perú, esperan que las autoridades sanitarias también tarden poco en permitir su producción masiva. El virus es un enemigo invisible y por eso los testeos tienen que ser rápidos, tienen que ser masivos y de amplia cobertura. El diseño del examen requirió trabajo arduo y varios experimentos. De la fase teórica pasaron a la práctica con ácidos nucleicos, a fin de extraer y copiar eficientemente el material genético del virus de la enfermedad. En lugar de hacer un PCR, que es el convencional, el método convencional que cicla temperaturas, por lo cual tiene un tiempo de reacción mucho mayor, 4 horas aproximadamente, nosotros utilizamos una tecnología que se basa en la amplificación del ADN a una sola temperatura. Aunque desde la semana pasada el país está en fase de desconfinamiento tras más de 100 días de cuarentena nacional, los científicos aseguran que la aplicación masiva de esta prueba sigue siendo necesaria.
En el Perú no se ha controlado todavía la tasa de contagio y ya estamos reactivando todo como si estuviéramos en Europa. Entonces lo más probable es que tengamos que afrontar posibles rebrotes, posibles brotes locales y una vez más, si no sabemos quién está infectado, quién está aportando el virus a través de pruebas moleculares no serológicas, entonces otra vez estaremos perdidos. Perú es la quinta nación con más contagios de la pandemia del nuevo coronavirus. El país de 33 millones de habitantes supera los 300.000 contagios y las 10.000 muertes por la enfermedad. Aunque las autoridades dicen que la pandemia comienza a descender, los hospitales están al borde del colapso y se han reportado en promedio más de 170 decesos diarios en las últimas 5 semanas. De esta manera nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a la siguiente emisión. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.